gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como hoy nadie, no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres glorioso, Dios. No hay nadie como tú. Una vez más. No hay nadie como tú. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Puedes danzar, puedes saltar, puedes dar gritos de júbilo. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Puedes gritarlo. Glorioso Dios. Hoy nos unimos a una sola voz, a exaltar a tu nombre, oh Dios. Tu iglesia reconocemos tu señorío y te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro. Todos vamos a declarar su gloria. Tu gloria, tu reino, tu espíritu, donde está en este lugar. Tu gloria, tu reino, tu espíritu, Señor. Mora en mi ser. Misión Cristiana del Calvario, todos unidos a una sola voz, lo declaramos. Mira. Hoy nos unimos a una sola voz, a exaltar a tu nombre, oh Dios. Sí, Señor. Reconocemos tu señorío y te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro. Puedes decirlo conmigo, tu gloria, tu gloria, tu reino, tu espíritu, Señor, está en este lugar. Tu gloria, tu reino, tu espíritu, Señor, mora en mi ser. Mora en mi ser. Grítalo. Mora en mi ser. Aleluya, el cual siendo el resplandor de su gloria. Pero ahora usted y yo somos ¿qué? Al Padre le agradó ¿qué cosa? Escogerme a mí, a usted, a usted, a usted, a usted,
revelar, ¿qué dice? A su Hijo en mí. Amén. Pueden sentarse. En este receso del coffee break estuvimos viendo algunos mensajes que algunos hermanos de diferentes lugares, tanto de aquí de Guatemala como fuera del país, nos han estado enviando respecto al Congreso. Y en algunos lugares, digo algunos porque no es solo uno, están reunidos un buen grupo de la iglesia viendo el Congreso. Así que les envío saludos y bendiciones desde aquí y que Dios les bendiga. Chilpancingo está reunido un grupo de personas, tienen por ahí una televisión, también en el Bronx, y así hay en otros lugares donde están reunidos ahorita escuchando y viendo este congreso. Así que glorificado sea el nombre del Señor. Y hay otros que lo están viendo a nivel personal y han estado enviando fotos como evidencia de que sí lo están viendo. Así que glorificamos al Señor por ello. Quiero comenzar con lo que terminé. Y terminé diciendo que el apóstol Pablo reconoció lo que no reconoció Pedro, que era apóstol, lo que no reconoció Juan, lo que no... ¿Cuántos apóstoles sabían? Menciónenme algunos nombres. Sí, Pedro, Juan, Jacobo. Lo que no reconoció Jacobo, ¿quién más? Andrés. Lo que no reconoció Andrés y todos los que podamos mencionar, aunque eran apóstoles, Pablo sí lo reconoció. Y como el Señor conocía que Pablo sí lo iba a reconocer, por eso es que le revela a Cristo. Dios le agradó. ¿Qué significa eso de que Dios le agradó? Plugo, dice en otra versión. Le plació. ¿Qué más? Él quiso, con regocijo le reveló a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Pablo iba a ser la revelación de Jesucristo a la iglesia. Y por esa razón Dios también ha estado revelándonos su palabra, revelándonos a Cristo. La Escritura dice que Cristo es ese misterio escondido, pero no un Cristo físico, sino un Cristo revelado, lleno de gloria, lleno de majestad. Pedro no vio al Cristo revelado porque estaba viendo a un Cristo físico. Y él tenía en su mente, ¿qué cosa? Un Cristo que él lo podía describir. Y si yo lo puedo describir es porque lo estoy usando, ¿qué cosa? Mi mente natural. Un Cristo que por eso es que la cristología, ya sea en la universidad o en los institutos bíblicos, lo que trata de hacer es explicarnos a Cristo, describe. Pero la revelación no es describir, la revelación es de aclarar lo que está ahí revelado. Y Pedro, lo que él tenía en su mente era un Cristo físico. Y cada vez que hablaba de Cristo, miraba a un Cristo que él estuvo, comió con él, anduvo con él, sanó enfermos con él, echó fuera demonios con él. Eso era lo que él tenía en mente. Mientras que a Pablo le fue revelado Cristo, y cuando él hablaba de Cristo, él tenía un Cristo ¿qué? A un Cristo ¿qué? Revelado. Y por eso es que Misión Cristiana del Calvario es necesario que tenga un Cristo revelado, para que no pueda pensar en un Cristo limitado, sino en un Cristo glorioso, lleno de majestad y lleno de gloria.
Amén. Amén. Porque el Cristo de hoy es un Cristo lleno de gloria y lleno de majestad y de señorío para la gloria de su nombre. Hoy quiero hablarles lo que yo podría llamar como la piedra fundamental de este Congreso. Definitivamente es Cristo. Definitivamente es el Señor. No puede haber otra piedra fundamental. Cristo es la piedra fundamental que edificaron. Y sobre esa dice que no hay otro fundamento, el cual es Jesucristo. Al decir que es la piedra fundamental, estoy diciendo que de aquí radica todo. Por eso es que hoy estoy poniendo el fundamento, porque este congreso no es igual a todos, no es una serie de conferencias que usted viene a oír. Hoy viene a experimentar al Dios vivo. Esa es la gran diferencia. Pero todavía no lo comprendimos. No viene usted a escuchar una serie de conferencias y de revelaciones, hoy viene a experimentar al Cristo revelado. Amén. Amén. Y no porque solo yo lo vaya a expresar o alguno de ustedes, sino porque Él mismo se quiere revelar a cada uno de nosotros, tal como Él es. Glorioso, omnipotente, Señor de señores. En cierta ocasión estaba recibiendo una revelación y el Señor me estaba hablando sobre algunos aspectos del diseño, del modelo a seguir. Y en eso Él terminó y se me aparece un ángel. Y un ángel que me sorprendió mucho, no por ser ángel, sino su actitud. Porque se para y me dice, y me señala a Jesucristo y me dice, Él no es especial porque los demonios salen de las personas. Él no es especial porque los enfermos sanan. Él no es especial porque los muertos resucitan. Él no es especial porque puede calmar la tempestad. Y sigue señalándome a Jesucristo y me dice, Él es especial porque es único. Alabado sea su nombre. Y antes de explicar el tema, quiero explicar la actitud del ángel. Y me hablaba con una actitud tan especial, no de un enamorado, que le dice a la novia, tus ojos son como qué, asunto del cielo y que eres la más bella del mundo, ninguna mujer hay como tú, o al revés, la señorita o la esposa le dice al esposo que eres, ¿qué cosa? La persona más hermosa, pero solo es para él o para ella, pero quizás no lo es él o ella. Eres la más linda de todas cuando hay un montón. Eres el más bello de todos cuando hay un montón que también son hermosos. No es la expresión de un enamorado diciendo acerca de Jesús esto, porque es puro cuento. ¿Pura qué? ¿Pura qué? Pura. Si tú te murieras, a ver qué haría yo. Se casa con otra, pues. Lo hemos visto. Hay hermanos y hay hermanas que se les ha muerto el esposo o la esposa y después resultan casados, pues. Pero él dice, si tú te murieras, a ver qué hiciera yo. Yo también me mato. Cuento. Porque está enamorado o porque es que dado a mucha palabra. Pero el ángel que me estaba hablando no estaba hablando como una persona enamorada de Cristo,
sino me estaba hablando con un respeto hacia la persona de Cristo y con una confianza hacia la persona de Cristo, expresando su señorío y su majestad. Y así debe ser la iglesia. No hablar de Cristo como un enamorado que le habla cuentos y le dice ¿qué cosa? Un montón de fantasías a la señorita, a la novia, y la novia sale en las nubes, pero después la baja de las nubes. No, no es eso. No es algo que pasa. No es una luna de miel. Una vez mi esposa o saludamos a alguien y le digo, ¿qué tal de luna de miel? Porque se habían ido. No, dice, solo luna porque la miel ya no existe. ¿Va? No, no es esto. No es esta actitud que los ángeles tienen hacia el Señor. No es de un enamorado ni de una enamorada. Es de alguien que lo ve tal y como Él es. Señor de señores, Rey de reyes, el alto y sublime, el poderoso, el Dios omnipotente, el Dios único, el Señor de señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y me sorprendió lo que me dijo, pero me sorprendió su actitud. El respeto y el reconocimiento cuando se refieren a Cristo. Cuando hablan de Cristo, cuando mencionan el nombre de Cristo, los ángeles lo hacen con tal reverencia, porque para ellos es el Cristo que es el Señor de señores y Rey de reyes. No es un Cristo basado en un coro, no es un Cristo basado en un eslogan, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Alabado sea su nombre. Aleluya. Amén. Y quiero basarlo aquí en Juan capítulo 17. Y versículo 3. Y esta es, ¿qué cosa? ¿Y esta qué cosa es? No es otra, esta. Cuando dice esta, ¿a qué se está refiriendo? Que cualquier otra cosa que sea fuera de esto, ¿qué es? No es vida eterna, es puro cuento, es pura religiosidad, pura fantasía. No es lo que Dios ha establecido, no es su diseño. Ahora, esta es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que dice, el único Dios verdadero. Ahora quitémosle único y verdadero y leámoslo. Que te conozcan a ti como Dios. No sé si notan la diferencia. Una cosa es conocer a Dios, pero otra cosa es conocer a Dios como el único Dios verdadero. Hay una, ¿qué cosa? No pequeña, sino hay una grande diferencia. Generalmente llevamos a las personas a que conozcan a Dios y conozca a Dios y conozca a Dios y conozca a Dios. Pero Dios pueden haber muchos. Pero no los llevamos a que conozcan al único Dios verdadero. Y quiero mostrar esta diferencia. Voy a poner que tengo una camisa, ¿qué? Roja. Y esa camisa puede ser única, no hay en ninguna parte del mundo. Pero también tengo una verde y esa también es única. ¿Por qué? Porque la fábrica solo hizo una. Hay una roja, hay una verde y una blanca, pura bandera de México.
Me salió solo así los colores, no es por... Y hay blanca, pero esta blancura es única y el estilo es único. El asunto está que yo puedo escoger esta camisa roja y ponérmela y me estoy poniendo una camisa ¿qué? Única. Pero también puedo ponerme ¿qué cosa? La verde y es, pero también me puedo poner la blanca y ¿qué es? Mientras que en este caso, cuando está hablando el Dios único, no es que hay una entre un montón, sino solo es uno. Que no hay muchos dioses, ni varios, ni pocos, sino solo hay uno. El problema es que la iglesia no ha comprendido que el Dios es único. Y cuando se está hablando de único, ¿de qué estamos hablando? Incomparable. No hay otro como él, dijo el salmista David. ¿Qué más? Ayúdenme. Original. Sí, no hay nadie como él. No hay más fuera de él. Único en su esencia. No hay nadie, ningún Dios, ni San Antonio, ni San Francisco, ni San qué. No hay nadie. No hay ningún Dios comparable a ese Dios. O sea, cuando estamos hablando de único, estamos hablando de un Dios que no se puede comparar, que no puede haber otro, que no puede haber sustitutos, como en este caso, sustituyo la camisa roja por la verde, pero siempre sigue siendo ¿qué cosa? Y sustituyo la verde por la blanca y siempre sigue siendo ¿qué? Pero en este caso no hay otro. No hay nada ni nadie que pueda sustituir a este único Dios. Amén. Por eso es que la vida eterna no consiste en conocer a Dios, consiste en conocer a quién, al que es incomparable, al que es irreemplazable, al que es insustituible, al que es ¿qué? Original, al que es ¿qué cosa? Único. Es universal. ¿Qué más? Incomparable. Alguien por acá dijo algo, pero excepcional. Ahora, Dios único, ¿qué significa? Que no hay otro. Y todo lo demás partiendo de ahí es idolatría. ¿Por qué razón? Porque los demás son dioses, pero esos se pueden sustituir. En psicología se dice que los hábitos se pueden sustituir. Yo puedo cambiar hábitos. Puedo ser enojado y puedo estar alegre. Y me enseñan y voy a seminarios a estar alegre. A ser positivo. Yo puedo sustituir hábitos según psicología. Pero en el caso de Dios y de la naturaleza en Cristo no puede sustituirse, es único. Dios no es sustituible. No es que si ahora no me funciona Dios, pues acudo a este otro Dios. Si no me sana este Dios, pues acudo a este otro Dios. Sino que me siento apoyado por este Dios, pues acudo a este otro Dios. Eso se llama ¿qué cosa? Idolatría. Y si algo Dios quiere sacar y que nosotros como Misión Cristiana del Calvario dejemos, es la idolatría. Pero no la idolatría solo basado en los ídolos que han sido construidos para adorarlos, sino en aquellos que nosotros hemos construido y levantado como ídolos. ¿Qué significa el que sea el primer lugar o el único Dios?
Por ejemplo, el reclamo del Señor hacia la iglesia de Éfeso fue ese, que has dejado, ¿qué cosa? ¿Qué significa? Le está diciendo que has dejado de que yo sea el primero. Y cuando está diciendo que yo soy el primero, no quiere decir que hay un segundo, sino está diciendo que yo sea tu prioridad. Me encanta cuando se pone en silencioso todo el ambiente. Has dejado tu prioridad primero. Has dejado que yo sea el primero en todo. Me reemplazaron. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. No que dejaron de tener un sentimiento, no que sus prioridades, otras prioridades sustituyeron a este Dios. Entonces ese Dios dejó de ser ¿qué? Único. Entonces lo demás era ¿qué? Idolatría. Quiero probar esto en Efesios 4:17. ¿Qué dice? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Porque a la iglesia de Éfeso le dijo: mira de dónde has caído, y todo lo que es idolatría es que está caído. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿qué cosa? Como los otros gentiles, dejémoslo ahí, que andan en la vanidad de su mente. Pero ahora el 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido ¿a qué? O sea, les fue revelado a Cristo, pero ellos escogieron ¿qué cosa? Los gentiles, vivir como los gentiles, actuar como los gentiles, responder como los gentiles, servir en la iglesia como los gentiles, pero no como a Cristo. Entonces ellos ¿qué hicieron? Sustituyeron a Cristo por los gentiles. Y eso es ¿qué cosa? Idolatría. Cuando yo sustituyo a Cristo por la cultura, por la tradición, cuando yo estoy actuando más porque mi prioridad son mis tradiciones que Cristo, yo he dejado de reconocer a Cristo como el único Dios verdadero. Si ustedes ven la crítica aquí en Hechos 6, y versículo 14, hablando, Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir, está hablando de Esteban, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará, ¿qué dice? ¿Qué estaban defendiendo ellos? ¿Qué había pasado entonces? Sustituyeron a Cristo por sus costumbres. Quiere decir que la prioridad de ellos, ¿qué fue? No, Cristo dejó de ser el primero y el único y empezó a hacer ¿qué cosa? Sus costumbres. ¿Se da cuenta que cada vez se pone más silencio? Hasta el punto que hasta el silencio se oye. ¿Cuántas veces preferimos nuestras costumbres? Nuestra costumbre de ser el pastor de hace 20 años. Es que así aprendí, así me enseñaron, así fue como me dijeron, así fue como yo aprendí. Yo estaba rodeado de compañeros del ministerio, así. Sus costumbres, sus tradiciones, pero no lo que Cristo nos está enseñando. Cristo dejó de ser el primero y agarré como prioridad ¿qué cosa? Las costumbres. Ellos estaban defendiendo las costumbres, pero no a Cristo Jesús. Por eso era que habían caído en idolatría.
Y yo como pastor puedo caer en idolatría como discipulador o como discípulo de la iglesia cuando yo estoy haciendo según mis costumbres, según la costumbre de la cultura, según la costumbre de ese país, más que lo que el Señor está diciendo. Le voy a poner un ejemplo. Hay países donde dice que toda persona puede tener, no solo religiones, sino países que puede tener 6 y 7 esposas. ¿Ahí qué tengo que hacer? Si yo tengo 7 esposas, ¿qué estoy haciendo? Está reinando y está gobernando, ¿qué cosa? La cultura de ese país, pero no lo que dice la Escritura en relación a Cristo. Entonces Cristo no es mi prioridad, no es el único Dios verdadero, solo es un Dios, pero la costumbre o la cultura o la tradición, ¿qué pasa? Resulta siendo mi Dios. Y lo voy a ejemplificar con esto. Dice Romanos 12:2, ¿qué cosa? No os conforméis a este siglo. ¿Qué había pasado con la iglesia de Roma? ¿Qué había pasado con la iglesia de Roma? ¿Se conformó a qué? ¿Tenía la forma de qué? No de Cristo. Fueron creados y fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Sin embargo, estaban siendo conformados a la imagen de este mundo. ¿Tenían otra qué? ¿Otra qué? Prioridad. Y esa prioridad les estaba dando otra imagen. Y mire lo que dice la Escritura en relación a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 1. Versículo 19. Leamos el 18. Porque la ira de Dios se revela, fíjese que hasta no solo se revela a Él, sino revela su ira. Es que creemos que Dios es el abuelito. Muchos tienen a Dios como abuelo. No, Él me deja pasar las cosas, Él me perdona. Solo llego, Padre, perdóname, ya mis pecados son perdonados y gloria a Dios, yo soy igual. Porque Él dice que hay que perdonar 70 veces 7. Ya llevo 69 veces 7, falta una, 7 veces. Sin embargo, ¿qué dice aquí? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, fíjese, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Cuando yo estoy deteniendo la verdad, yo me constituyo ¿en qué? Contrario a Dios mismo. Entonces Dios no es el único Dios para mí, sino es lo que yo estoy creyendo que es la verdad, pero no lo que sea verdad. No porque yo crea o no crea, no es que no sea verdad. Quizás usted se ha encontrado con alguien y dice, es que Dios no existe, pero el que en Él no crea no quiere decir que Dios no exista. El que para Él eso sea verdad no quiere decir que no exista. El que yo no crea algo no significa que no lo es, porque esa es mi creencia, pero no es la realidad. Y cuando yo detengo la verdad, yo me vuelvo contrario a Dios. Quiere decir que mi prioridad es lo que yo creo, pero no lo que Dios está diciendo. Ahora miren el versículo 21. Pues sabiendo, ¿qué dice? ¿Conocieron a Dios, sí o no? Pero no dice que le conocieron al único Dios verdadero. Qué diferente, ¿va? Ahora, como conocieron a Dios, ¿qué pasó?
No le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos era ¿qué? Otro Dios. Otro Dios como los demás. Que así como puedo adorar a este Dios, puedo adorar a este otro, puedo adorar a este otro. Y cuando este no me contesta, pues le adora al otro. ¿Y qué? Eso es de un Dios que sí puede ser sustituido. Conocieron a Dios, pero sin embargo no lo conocieron como al único Dios verdadero. Y si algo el Señor quiere, que Misión Cristiana del Calvario no solo le crea a Dios y conozca a Dios, sino conozca al único Dios verdadero. Porque en eso consiste la vida eterna. Amén. Amén. No me contesten, por favor. Si yo les pregunto cuántos conocen a Dios, sé que me dirían amén. Pero la otra pregunta sería, ¿cuántos conocen al único Dios verdadero? Les aseguro que los amenes bajarían mucho. Porque el hecho de que yo le conozca a Él como el único Dios verdadero, quiere decir que nadie va a ocupar, nadie ni ninguna persona ni cosa va a ocupar en mi vida el lugar de ese único Dios verdadero. Cuando yo tengo prioridades, mi trabajo más que Dios, ese trabajo está ocupando el lugar de Dios. No estoy diciendo que no trabaje, porque el que no trabaja, bueno, es que no coma. No que ayune, que se aguante. Si yo tengo como prioridad a Dios, Dios me enseña a trabajar y a administrar correctamente el dinero. Pero cuando yo pongo mi trabajo y mi trabajo está estorbando mi relación con Dios, mi comunión con Dios, mi vivencia con Dios, entonces quiere decir que mi trabajo es mi prioridad, pero no Cristo. Entonces el quien es Dios para mí es mi trabajo, porque todo lo que sea mi prioridad es Dios. No el Dios único, es Dios. Puede ser, ¿qué cosa? Mi carrera. No, mi carrera sobre todas las cosas, y nadie me va a quitar. No estoy diciendo que deje su trabajo, deje su profesión. Pero cuando su carrera le está estorbando y está siendo prioridad más que Cristo, es que fíjese que en mi trabajo no puedo yo ser fiel a Dios. Porque mire, estoy rodeado de un montón de impíos y de inconversos y yo no puedo ser fiel a Dios ahí. ¿Quién dice que no? Daniel fue fiel en medio de un rey pagano y de compañeros perversos y malvados, y ahí pudo testificar de Dios. Pero cuando mi trabajo y mis compañeros están influenciando mi vida y yo no puedo revelar ahí a Cristo, quiere decir que mi trabajo y mis compañeros son ¿qué cosa? El Dios de mi vida. Cuando usted va a la congregación y dice que no puede entrar a la iglesia porque esa hermana le cae como piedra, y piedra de moler, quiere decir que esa hermana le está gobernando su vida. Es que cada vez que la veo me deprime. Claro, ese es gobierno. Ese es su Dios. Y aunque no la quiere y que diga que la odia, pero en la práctica la está ¿qué? O el hermano no lo puede ver ni en pintura. Lo está dominando, quiere decir que está gobernando él su vida. ¿Cuántos dioses tenemos entonces? Cuando yo como pastor no enseño correctamente el diseño, porque los hermanos se molestan, la iglesia es mi Dios.
Por lo menos digan amén. Se los voy a mostrar bíblicamente. 1 Samuel 16. O perdón, creo que es 15, donde Saúl desobedece. Sí, es 15, perdón. Mire el versículo 17, 15, 17. Y dijo Samuel, ¿qué cosa? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? En otras palabras, ¿qué le está diciendo? ¿Se te encomendó qué cosa? Se te dio una función, se te dio una responsabilidad, pero también una misión. Y Jehová te envió en misión, aquí mismo lo dice. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. ¿Hales guerra hasta qué? No los oigo, ¿hasta qué? Bueno, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Y vamos a ver a quién escuchó. Más adelantito, aquí lo dice. ¿Qué había pasado con Saúl? No había oído, ¿qué cosa? La voz de Jehová. Pero mire cómo llegó Saúl. ¿Qué sigue diciendo? Sino que vuelto a botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mire qué dijo Saúl. Como dicen muchos discípulos, muchos discipuladores, muchos pastores, muchos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores. ¿Qué dice? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, ¿qué cosa? Pastor, ¿está haciendo el diseño y el modelo como debe ser? Sí, apóstol, mire, he estado obedeciendo a Dios. Si usted le pregunta a su discipulador o asistencia pastoral o a su grupo, ¿están haciendo correctamente? Sí, pastor, mire, es el mejor grupo que usted tiene y puede confiar en nosotros. ¿Qué dijo Saúl? Antes bien, ¿qué dice? He obedecido la voz de Jehová. Y escuche esto: y fui a la misión que Jehová, ¿qué dice? Me envió. Y ahora añade, es que cuando usted miente siempre añade. ¿Cómo captar que es una mentira? Cuando añade. Y he traído, eso ya no le dijo el Señor, a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios. Mire qué cosa, tramposo, ¿eh? Es que esto lo traje para ofrecer a Jehová. Si el Señor le había dicho, mátalos hasta acabarlos. Pero él se tomó el derecho de decidir qué hacer. Vayan notando esto que voy diciendo, porque esto refleja idolatría. Y ahí está. Pero solo quiero llegar al punto ahí. Cuando usted se toma el derecho de decidir qué va a hacer o cómo lo va a hacer, es idolatría. Cuando Dios le ha dicho que haga algo y usted y yo me tomo el derecho ¿de qué? De decidir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. No es el sacrificio, es la actitud de ¿qué? El obedecer. No es ir al discipulado, sino ir al discipulado en obediencia.
No es ir al adiestramiento ni que ya haya sacado todo. No, es ir en actitud de obediencia. Amén. No son los sacrificios. No es tanto lo que hagas, sino cómo lo haces. Aleluya. Porque ese quehacer mío se convierte en idolatría. Y escuche esto. ¿Y qué le dijo? Ciertamente, o versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué le está hablando de idolatría si lo que hizo fue desobedecer y hacer como él quería? Lo hizo en gran parte y todavía vino con qué, con el sentir de que había hecho todo lo que Dios le había dicho y había ido a la misión que Dios le había dicho. ¿Y por qué le está hablando de idolatría? Porque estaba haciendo lo que él quería, y cuando yo hago lo que yo quiero, yo soy Dios y no reconozco al Dios único y verdadero. Cuando yo hago las cosas que yo quiero, ese yo es Dios para mí. Cuando yo decido cómo hacer las cosas, ese Dios, ese se convierte en mi Dios. Y Dios no es Dios único, es un Dios. Y voy a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Sí, estoy adorando a Dios, pero no al único Dios. ¿Vemos la diferencia? ¿Y qué le dijo el Señor a través de Samuel a Saúl? ¿Qué le dijo? Como pecado es la rebelión. ¿Cómo lo calificó? ¿Cómo lo calificó? De brujo. Cuando usted hace lo que usted quiere, es un brujo. Cuando el pastor hace lo que quiere en la iglesia, es un brujo. Pero no brujo de hacer un montón de cosas, sino es brujo ¿en qué sentido? Que es desobediente, que hace lo que quiere. Hay muchos de ustedes que cantaron la canción aquella que cantan varios cantantes del mundo, que se llama Mi Manera. Esa es pura expresión de rebelión. En otras palabras, está diciendo, aunque todos decidan y digan qué hay que hacer, yo hago las cosas a mi manera. Cuando yo como pastor digo, aquí las cosas se hacen como yo digo, y aunque allá arriba digan lo que digan, yo estoy rebelándome, y eso es idolatría. Cuando en el grupo de comunión familiar dicen, mire, el pastor dijo tal cosa, pero aquí vamos a hacer esto, esa es idolatría. Por eso es que él quiere sacar la idolatría hoy. Amén. Pero escuche esto. Versículo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es ¿qué cosa? Estábamos reunidos con un pastor y me pidió que le ayudara a ministrar con unos hermanos y que estaban opuestos al diseño. Me dijo, ayúdeme por favor porque yo no puedo. Pues ni yo, le dije, porque si no quieren nadie puede, pues. O sea, yo no soy Superman. Pero ya están aquí, bueno, traerlos pues. Y le dicen los hermanos al pastor, pastor, queremos que desde el principio, o me dice apóstol, con el respeto que usted se merece, todavía sí va. Quiero decirles que esto no es rebelión, esto es resistencia. Újules, pero llevas 3 años de estar resistiéndole. Y eso se llama obstinación.
Y dice la escritura que es obstinación. ¿Qué significa obstinación? Terquedad. Lo voy a decir en palabras chapinas, y no sé cómo se dice en el extranjero, pero cuando yo digo en este macho me monto y en ese me monto, esa es obstinación. Y según aquí, la obstinación, la terquedad, la necedad, ¿qué es? Idolatría. Pero apóstol, si yo estoy yendo al discipulado, sí, pero ¿con qué actitud? ¿Porque es obediente o porque quiere cumplir un sacrificio? Dios no se alegra de los sacrificios. Dios se alegra de ¿qué cosa? De la obediencia. Amén. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Escuche esto. Entonces dijo, el versículo 24, dijo Saúl a Samuel: yo he pecado. Pero miren qué consistió su pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. ¿Qué significa quebrantar el mandamiento de Jehová? Que sí lo hizo, pero ¿qué? A medias. Porque temí, ¿qué dice? Al pueblo y consentí a la voz de ellos. Entonces, ¿a quién estaba escuchando Saúl? No a Dios, sino al pueblo. Pastor, si escuchas al pueblo y no a Dios, eres un idólatra. Y esa iglesia es tu ídolo. Discipulador, si estás dispuesto a hacer lo que quieran hacer en el grupo de comunión familiar y no escuchas al pastor, claro, estoy hablando de un pastor que está en lo correcto. Si no escuchas al pastor y te dejas guiar, estás consintiendo y estás escuchando la voz del pueblo, pero no la voz de Dios. Y eso se llama ¿qué cosa? Según aquí es idolatría. Ese grupo es tu Dios o esa iglesia es tu Dios. Como dijo una vez el pastor Moisés, si no dice amén, empuje por lo menos. Cuando yo estoy consintiendo a la iglesia y estoy escuchando a la iglesia y por causa de eso no le enseño correctamente lo que Dios está diciendo, esa iglesia es mi Dios. O ese grupo de pastores en el distrito es mi Dios. Porque ellos me están gobernando. Yo me dejo llevar por lo que dicen, para no afectarlos, para no dañarlos, para que no se sientan, para que no ¿qué? Se vayan, para que no dejen de diezmar. Ese es mi Dios. Pero ahora escuche esto. Y quiero llegar un poquito más al grano. Aleluya. Alabado sea su nombre. La escritura nos presenta que hay dos naturalezas. Una es la vieja, estoy hablando de la naturaleza, y otra es la naturaleza nueva, la naturaleza en Cristo. Es que en México algunas esposas o algunas mujeres le dicen la vieja, por eso aclaré mejor. O algunos esposas le dicen al esposo viejo. No sé si porque ya entendieron cómo está el esposo o por revelación lo están viendo así. Pero veamos esto. Hay una naturaleza vieja. ¿Y cuáles son las obras de la carne según Gálatas 5? Adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría. Por lo menos esperaba que lo supieran. Hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, borracheras, contra, ¿qué dice?
¿Qué dice? Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ¿cómo empieza? Adulterio, fornicación, y voy a agarrar el punto general. Fornicación es más amplio que adulterio, aunque la iglesia ha visto la fornicación como el pecado antes de el matrimonio. Pero la fornicación es adulterio, es homosexualismo, es todos los ismos que usted crea convenientes. Es completo. La fornicación, es completo. Está hablando de todo el paquete. Cualquier inmoralidad es fornicación. Pero vamos a suponer que yo estoy fornicando. Cuando yo estoy fornicando con X persona, esa persona está siendo en ese momento, ¿qué cosa? Mi prioridad, y he dejado al Dios único. Por eso es que los que fornican no entrarán en el reino de Dios, porque han dejado de tener a Dios como ¿qué? Su único Dios. Es un Dios, pero no es el único Dios. Y entonces han puesto en juego su vida eterna, porque esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. Y por eso dice que no entrarán en el reino de Dios. Pero no solo cuando fornico. Hay quienes fornican una vez, 5 o 10 veces y cambian cada año, parece que cambian de carro. Si yo soy un joven, que lo soy todavía, a los 65 años, en comparación con Abraham, que tenía 100, allá. Si yo soy joven y estoy con una señorita y empiezo a tener relaciones sexuales con esa señorita es mi Dios. Porque a mí no me importó dejar a Dios por pecar, y esa señorita es mi prioridad. Pero lo mismo pasa con la señorita, ese joven es su prioridad. Es que me dijo que si no me acostaba con él se mataba. Déjeselo que se mate, hombre. Que tomaba todo el frasco de pastillas y hasta me los llevó, que se los tome. Pero usted no va a dejar a su Dios, porque ese resulta siendo su Dios. Pero también cuando me enojo, no me contesten, pero ¿quién no se enoja aquí? Cuando yo me enojo, porque las obras de la carne son también enojo, ira, contienda, disensiones, pleitos, celos, iras, ¿o no son esas las obras de la carne? Cuando yo me enojo, ay, apóstol, pero ese es el extremo, no, esa es la carne, no es el extremo. No sea así, apóstol, es que mire, somos de la carne, ahí mismo lo dice, va. Pero cuando yo actúo según la carne, pero no según la naturaleza de Dios, ¿en qué me estoy constituyendo? Porque la carne es enemistad contra Dios. ¿O no dice así? ¿O no dice así? Entonces, cuando yo estoy actuando en la carne, ¿me estoy constituyendo en qué? ¿Me estoy constituyendo en qué? La carne es mi ídolo, la vieja naturaleza. Pastor, compréndame, no puedo dejar mi carácter. Si así soy yo, así fue mi abuela, así fue mi abuelo, mi papá sí es. O como dijo un hermano, mi papá no me corrigió, sino me torturó. Mire, y por eso yo soy así. Claro, está viviendo en la carne, y la carne es su Dios, pero no la nueva naturaleza en Cristo. Cristo reinando en nosotros, la esperanza de gloria. La carne resulta siendo mi Dios, y Dios deja de ser Dios. Porque no me importa enojarme, que vean cómo soy yo. Es que no me toquen, apóstol, mire, pero si me tocan van a saber quién soy yo. Claro, carnal, idólatra.
Su Dios no es el único Dios, es un Dios cualquiera, pero no el único Dios. Es uno Dios de los tantos. Por eso era que los de Israel, ¿qué hacían? Dejaron a su Dios y preferían casarse con mujeres extranjeras, no solo por el aspecto de que eran hermosas, sino iban a adorar los dioses de esas mujeres. Caían en idolatría, comían las cosas que Dios les había dicho que no comieran. Pero cuando ellos tomaron esa decisión, ¿qué pasó? Dejaron a Dios. Porque esto resultó siendo, ¿qué cosa? Su prioridad. Oye, pastor, pero compréndame, si la chica de ese mundo es lindísima, no hay en la iglesia una así, hombre. Y por eso me voy a casar, aunque sea inconversa. Y se casa. Ella es su Dios. Se convirtió en idólatra. No solo se casó en yugo desigual, es que se casó en yugo desigual el apóstol. No, es idólatra. Entiendo que varios noviazgos hoy se van a deshacer. Pero es que cuando la naturaleza vieja está dominando mi vida y estoy actuando según las obras de la carne, soy un idólatra. Porque dice que no heredará el reino de Dios. Y en Apocalipsis 21:8 dice: ni los mentirosos, ni los idólatras entrarán al reino de Dios, sino se van, dice, al lago de fuego y azufre. Por eso es que Dios es exigente. Por eso es que Él no vino a cambiar o a reformar la naturaleza vieja, Él vino a matarla. Pero cuando yo, como hijo de Dios, nacido de nuevo, no actúo con la carne muerta, sino actúo con la carne vivita y coleando, ¿qué pasó? Estoy diciendo, lo que hiciste no es suficiente. Lo que yo entiendo es lo importante. Y déjenme a mí ser como yo soy. Y déjenme hacer a mí las cosas que yo quiero hacer. Ese es Dios. Entonces Dios no es Dios único, es un Dios. Pero la vida eterna no consiste en conocer a Dios. Los romanos conocieron a Dios, dice, pero no le adoraron. Y dice que cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos no era único. Era un Dios cualquiera que se podía sustituir, que se podía cambiar. Cuando yo actúo entonces según la carne resulta siendo, ¿qué cosa? Mi Dios. Y yo estoy gobernado por la carne. Cuando algo te gobierna, es ese tu Dios. Es que mire, es que yo soy así, usted debe entenderme. Es que así me educaron, fíjese. Por eso yo todo el tiempo estoy bajo, mire, todo triste, ahí atado. Ni hable usted, porque a mí mi papá me decía siempre: te callas. Y yo quería hablar, te callas. Y yo quería hablar, te callas. Por eso soy así todo tímido. ¿No ha nacido de nuevo? Pues la nueva naturaleza en Cristo no es tímida. Y por eso estoy de bajón. No, es porque es idólatra. Adora el estar de bajón. Adora estar, ¿qué cosa? Deprimido. Hermano, ¿y cuántos años lleva estar de bajón? Ay, como 5 años, hermano. Me está costando, pero ahí estoy luchando. Cuento. Es su Dios, lo está gobernando. Pablo dijo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé. No dice que lo engavetó, no dice que lo guardó, no dice que lo metió a la refri. No, lo que hizo, dejó. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy? Que todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, sean buenas cosas o no lo sean, debemos hoy de dejarlas. ¿Por qué razón? Estoy hablando de prioridad. Porque eso ocupa el lugar de Dios en nuestra vida.
La niñez espiritual fue un Dios para la iglesia de Corinto. Les encantó ser niños espirituales. ¿Y a quién no le encanta ser niño? Que lo cuiden. ¿Qué más? Estoy enfermo, que vengan a orar por mí, pero usted nunca va a orar por nadie. Solo quiere que oren por usted, pues. Que lo estén chineando. Sí, hermano, yo lo entiendo, pobrecito. Y el pastor se está haciendo pasar como un buen pastor. Sí, pobrecito, hay que comprenderlo. Yo lo entiendo, hermano. No, hombre, no lo entienda, levántelo, edifíquelo. Restáurelo. Si lo entiende, lo va a edificar. No lo va a dejar ahí sumido en su depresión. Yo lo entiendo, hermano. No, lo que está haciendo ahí es hundiéndolo, no entendiéndolo. La niñez espiritual llega a ser un ídolo. A los de Corinto les encantó. Por eso no avanzaron en su nivel espiritual. Se conformaron con ser niños. No les pude hablar como a espirituales, sino como a niños. Se habían quedado niños, a pesar de que tenían apóstoles, profetas, evangelistas, tenían ministerios de ayuda. Era una iglesia administrativamente bien organizada, pero niños adoraron ser niños. Cuando tú no sales de tu niñez espiritual, es que ese es tu Dios. Por eso Pablo dijo: cuando yo era niño hacía estas cosas, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, ¿qué pasó? Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy: hay que dejar todo aquello que es idolatría. Porque todo aquello que es idolatría nos hace reconocer a Dios como Dios, pero no como el único Dios. Pero aquí dice que la vida eterna es reconocer a Dios como ¿qué? El único, el irreemplazable. No lo puedo sustituir, ni las obras de la carne, ni el yo, ni mi sentir, ni yo pienso, ni yo quiero, ni a mí me parece, ni a mí me gusta. Eso no puede ser sustituido. Dios es el único Señor de señores y Rey de reyes. Él es el único. Él es el único. Él es el único. ¿Y qué pasó con los tres, con Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando el rey les dice: ¿los voy a qué? Los voy a meter al horno de fuego. Pero sí, mire, si adoran la estatua que yo he levantado, no los meto. Eso solo estoy parafraseando. ¿Qué le dijeron ellos? Ni siquiera, ¿qué cosa? Es necesario responderte a tu dicho, porque nosotros no adoraremos la imagen que has levantado, sino seguiremos adorando al Dios vivo y todopoderoso. Algunos de nosotros hubiéramos dicho: a ver, gracias muchachos. Miren el rey, qué buena gente, qué buena onda, nos dio una oportunidad más. ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? Es que cuando Dios es Dios único, no tienes ninguna opción más para hacer, únicamente lo que Él ha dicho. Pero cuando tienes una opción, es porque Dios no es tu Dios único. Es que vamos a estudiar a ver qué muchachos, nos ponemos de acuerdo. Miren, aprovechemos esa oportunidad, hombre. Y después nos reconciliamos con Dios, pues. Ese es otro Dios, pero no es el Dios único. Cuando en la vida cristiana tú tienes una opción más, es porque Dios no es tu Dios único. Si tu esposa, tu esposo, tus hijos, el estudio, el trabajo, la casa, el carro, cualquier otra cosa puede llegar a ser Dios, y eso nos hace dejar, ¿qué cosa? Al Dios único. Cuando yo tengo otra opción, quiere decir que mi prioridad no es Dios. Y ese fue que Dios les dijo: han caído, le dice a la iglesia de Éfeso.
que has dejado tu primer amor. Yo no soy el primero. Yo no soy el primero. Misión Cristiana del Calvario, si algo te está permitiendo que Dios no sea el primero, hoy es necesario dejar. Amén. Amén. ¿Cuántas veces el ministerio es primero que Dios? Es cierto, el ministerio es importante, pero si no está en Dios y dirigido por Dios y guiado por el Espíritu Santo, y cuando yo amo más el ministerio que a Dios, el ministerio es mi Dios. Y podemos seguir siendo pastores, como Saúl siguió siendo rey, pero ya Dios lo había quitado. Ante el pueblo era rey, pero ante Dios. Y algunos pastores o discipuladores, ¿qué rato los quitó el Señor? Y por eso es que el grupo no da resultado. ¿Qué rato los quitó el Señor ya? ¿Por qué? Porque hay otro que es Dios. Por eso es que hoy necesitamos desechar todo lo que es idolatría en nuestra vida. Y despojarnos de ellos y abrirnos al Dios vivo y reconocerle como el único Dios. Aquí hay hermanos que con lo del modelo a seguir estuvieron durante un tiempo resistiendo y fueron ante un grupo de profetas. Queremos saber si lo que el apóstol Abraham está diciendo es de Dios o no es de Dios. No les voy a decir que les dijo, lo único que les voy a decir es les pegó su buena regañada. Cuando yo hablo debes hacer caso. Y debes de saber que yo soy Dios para hablar, les dijo. Cuando yo no tengo el discernimiento, la revelación, no estoy diciendo que cualquiera que llegue, mire, Dios me dijo que haga esto, ya lo voy a ir haciendo. No, por eso está el discernimiento y la revelación. Pero cuando sabe que es Dios el que lo dijo, no tiene por qué pedir confirmación. Mire, si mañana la piedra que pongo aquí amanece de cabeza, ese es Dios el que me dijo. Entonces sí me tengo que casar. Quizás el demonio le puso la piedra de cabeza. Y en la mayoría de los casos pasa. Hoy es tiempo de romper con todo aquello que es prioridad en nuestra vida. No sé si hablé en japonés. Hoy es tiempo de romper con todo aquello que es prioridad en nuestra vida. Puedo ser yo mismo, puede ser mi familia, puede ser todo lo que está alrededor mismo, puede ser lo que yo estoy haciendo. Contaba aquí un pastor en Quetzaltenango, Noé Reyes se llamaba porque ya está en la presencia del Señor. Él amaba mucho el ministerio. Y desde que uno llegaba a las 6 de la mañana ya lo tenía echando fuera demonios. Y eran las 11 de la noche y uno echando fuera demonios. No porque un caso durara todo eso, no, le tenía 20 casos ahí a uno. Y le decía, pastor, ¿y cuándo ora? ¿Cuándo tiene comunión con Dios? No, es que es el ministerio, Dios me envió a echar fuera demonios. Ese pastor amaba más el ministerio que a Dios. Le importaba más echar fuera demonios que pasar su tiempo deleitándose con Dios. Algunos ni hacen el ministerio ni pasan tiempo con el Señor. Se aman a sí mismos entonces. Pero la vida eterna consiste en el Dios único. Si no es único, tu vida eterna está en riesgo. Si Dios no es tu Dios único, tu vida eterna está en único. Porque dice que si yo practico tales cosas, las obras de la carne, no voy a heredar el reino de Dios. Entonces tu vida eterna está en riesgo.
Y por eso decía que es la piedra fundamental, porque no puede haber un día más que pase sin que estemos reconociendo que Dios es el Dios único en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque de ahí radica todo. De ahí radica todo. No como Dios, sino como el único Dios. Por eso cambiaron la gloria de Dios, por eso no le glorificaron, por eso hicieron lo que hicieron, aunque conocían a Dios, los de Roma. Dice que le conocieron a Dios. No es el hecho de conocer a Dios, es de conocerle como quién. ¿Como quién? No los oigo, aquí no oigo a nadie. ¿Como quién? Como el único Dios verdadero. Amén. Si Dios no es tu único Dios, hay otro Dios de por medio en tu vida y esa es idolatría. Aleluya. Pongámonos de pie. Puedes pasar congresos y seminarios, pero el asunto no es a cuántos congresos vas. Es cuánto estás edificando. Y solo puedes edificar bajo una sola persona, Jesucristo, el único fundamento. Es tiempo que hagamos hoy un estudio personal. ¿Quién es mi prioridad? ¿Mi hijo? ¿Mi hija? ¿Mi esposa? Mire, pastor, el Señor dice que deben cambiar y salir a otro lado. Déjeme, apóstol, voy a consultarlo con mi familia a ver qué dicen. ¿Quién es tu prioridad? No estoy diciendo que no les cuentes y que los saques con la cabeza tapada como que fuera secuestro a un cambio pastoral. Saúl, por haber atendido la voz de ellos, se le declaró obstinado. Y ahí mismo dice que la obstinación es idolatría. Mira, hermano, Dios dice que Dios te quiere llevar ¿a dónde? Sal si puedes. No, yo aquí estoy bien. No me saque, pastor, de aquí. Mire, mi relación con los demás. Es que Dios te quiere usar allá. No, pero es que yo me quedo. Y se queda ahí. Ese lugar es su Dios. Algunos convirtieron iniciando la vida como su Dios. Llevan 7 veces de estar ahí. Y no quieren salir de ahí. Y si no pasan de ahí es porque no quieren salir de ahí. No estoy diciendo que ahora pase a la otra solo porque si no van a decir que es su Dios. Me gustó no obedecer y por eso estoy acá rato. Obedezca, hermano, obedezca, hermano, obedezca, hermano, obedezca, hermano, obedezca, hermano. Y me gusta esa palabrita. Cuando estoy en círculos viciosos, ese círculo es mi Dios. Cuando no estoy avanzando espiritualmente, ese círculo vicioso es mi Dios. Hoy sí oro, pero los 3 días ya no ora, pues volvió a lo mismo. El Señor dijo en agosto que nos debimos de cuidar porque somos templos del Espíritu. 2 meses, hermanos,
que habían bajado, no sé si 5 tallas, pero hoy subieron 8. Volvieron al círculo vicioso. Entonces lo que dijo Dios, ¿qué pasó? No tuvo sentido, solo fue una emoción, un arranque. ¿Se da cuenta de nuestras prioridades? Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Uy, qué tremendo. Y la iglesia toda empieza a orar, pero luego están hablando de qué, del arrebatamiento. ¿Y qué pasó con la iglesia que venía a orar? Es que como ya no se está hablando de oración, no sé, ese estilo de vida. Volví a mi círculo, ¿qué? Vicioso. Ese es mi Dios, porque te está gobernando. ¿Se da cuenta que hoy necesitamos arrepentirnos? Uno dijo amén, gloria a Dios. Por lo menos a uno le prediqué hoy. Necesitamos arrepentirnos. Por lo tanto, déjeme de verle y empiece a arrepentirse, pues, porque empecemos a dejar. No es solo arrepentimiento, no es solo pedir perdón. Arrepentimiento es dejar aquello que estoy haciendo por lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer. Eso es arrepentimiento. Si no es un arrepentimiento, disculpen lo que voy a decir, de borrachos. La esposa le dice: no te abro la puerta. Bien, mi cielito lindo, voy a cambiar. Pero a los 5 días otra vez llega ebrio. No, voy a cambiar ahora sí. No, pero si hace 8 días me dijiste que ibas a cambiar. No, pero ahora sí. Y la esposa le cree y lo deja entrar otra vez. Y así lleva 10 años. Dios no es eso. Él es el único Dios, celoso, respetuoso, que a Él tenemos que llegarle con respeto. No estoy diciendo fuera de confianza. Es un Dios confiable, es un Dios que da confianza. Comió con Abraham, platicaron, estuvieron horas y horas. Y todavía después se fueron a Sodoma. O sea, sí pasaron todo un día. No solo mediodía estuvo ahí, sino otro mediodía caminaron y se fueron a Sodoma. Ese es Dios. Pero es único. No puede ser sustituido, no puede ser reemplazado. Si solo estás conociendo a Dios como Dios, tu vida eterna está en riesgo. Porque esta no es otra. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. Entonces no es conocer a Dios, es conocerle como el único Dios verdadero. Y dejar es dejar. Dejar es una actitud de ¿qué? De quitárnoslo. Cuando yo prefiero mi enojo más que el fruto del Espíritu, estoy idolatrando la carne. Cuando yo soy celoso más que el fruto del Espíritu, estoy idolatrando la carne. Cuando a mí me gustan los pleitos y los chismes, estoy idolatrando la carne más que a Dios. Y aunque le ponga el color que le quiera poner, arrepintámonos. Y el altar está allí y está aquí, listo para que podamos romper con la idolatría.
Los idólatras, su lugar, dice Apocalipsis 21:8, es el lugar de fuego y azufre. Dios no acepta idolatría. Porque eso significa que lo estamos sustituyendo. Es tiempo de doblar nuestras rodillas o de venir aquí ante la presencia del Señor, ahí también está. Pero es tiempo de tomar acciones, no solo pensar, es tiempo de accionar. Este mensaje no es para pensar, este mensaje es para accionar. Hoy es cuando tenemos que renunciar al yo, renunciar a la carne, renunciar a mi práctica, a mis costumbres, a mis tradiciones. Puede ser costumbres, cultura pastoral, y a entrar al diseño y al modelo de Dios. Es tiempo que la fornicación y el adulterio ni siquiera se mencione entre nosotros. Ni siquiera se debe mencionar entre nosotros. Y cuando digo mencionar es que no debe pasar jóvenes y señoritas cayendo en fornicación. Es que hay un único Dios y ese no es reemplazable ni sustituido. Tu niñez espiritual puede ser que te esté afectando. Por eso Pablo dice, debiendo de ser ya maestros, les gustó ser niños, pero no alcanzaron madurez. Cuando esposa de pastor te estás doliendo y mantienes más tu dolor por lo que la gente ha dicho de tu esposo o de ti misma, y llevas tiempo de estar allí con ese mismo dolor, es porque amas más ese dolor que Dios. Cuando como pastor tengo las heridas y el dolor de lo que me hicieron y me dijeron, ese dolor es tu Dios, porque está gobernando tu vida. Hoy es tiempo de erradicar la idolatría en medio de nosotros. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
deja tu obstinación, porque eso la Escritura le llama idolatría. Dejemos la carne, porque eso es enemistad con Dios. Dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y la Escritura dice que los que viven según la carne no agradan a Dios. Entonces no, dejémoslo. Para eso Cristo murió, para poner una naturaleza nueva en cada uno de nosotros. Para que Cristo sea expresado y resplandecido en nosotros. No puedo ser yo el resplandor de su gloria si tengo idolatría. Pero gloria a Dios, porque le pareció bien al Padre y le agradó escogernos a nosotros. Pero por eso hoy está siendo como habla del fruto. El que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es lo que hoy está haciendo en nosotros. Limpiarnos para que llevemos más fruto. Esa es misericordia. Esa es misericordia. Cuando nuestros hábitos son prioridad y más que Dios, esa es idolatría. Y hasta los defendemos según la Escritura. Esa es idolatría. Dios llama a Misión Cristiana del Calvario aquí y todos los que nos están viendo a arrepentirnos. Arrepentirnos. Pero no solo a pedir perdón, sino a cambiar de actitud. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es arrepentirme. Me arrepiento cuando renuncio a aquello que no es correcto. Y hago lo que el Señor dice que debo hacer. Por eso es que hoy el Señor nos está pasando a otro nivel, porque nos está limpiando. Nos está limpiando. Y eso es misericordia, nos está limpiando. Esa es fidelidad de Dios para con Misión Cristiana del Calvario. Oh, aleluya. Alabado sea su nombre. No solo pida perdón, arrepintámonos. Y reconozcámosle hoy aquí como el Dios único. Que no nos pase como Pedro. Pedro, mata y come. No, Señor. Ninguna cosa común ha entrado en mi boca. He comido jamás. Le reconocía Señor, pero no como el Señor único. Cuando nos plantamos a Dios es porque nosotros somos los dioses y no Dios.
Cuando yo quiero enseñarle a la iglesia que a mí nadie me manda, ese es yo soy Dios. Cuando quiero enseñarle al grupo de pastores que yo no me dejo mandar, es que yo soy Dios. Pero cuando yo reconozco al único Dios, oigo la voz de Dios y la hago. Samuel le dijo a Saúl: no oíste la voz de Jehová tu Dios. Lo estoy diciendo que cualquiera que llegue diciendo lo que es de Dios, lo que le está hablando, lo acepte. Estoy hablando de la realidad cuando Dios le está hablando. Y si Dios dice en su palabra algo, es para hacerlo, porque Él es el único Dios. No tengo opción. Cuando lo pongo en juego de decisión, si lo hago o no lo hago, yo soy Dios, pero no es el único Dios. Él. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Busque al hermano que está ahí a la par suya y empiecen a orar uno por otro. Y entre los dos ahí juntos declaren: Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Empiece a orar uno por otro ahí. Cuando tenemos una segunda opción, Dios es Dios, pero no el único Dios para nosotros. Samuel le dijo a Saúl: Él te dijo algo y te dio una misión. Pero Saúl tuvo otra opción, lo que él quería hacer. Y eso el Señor lo puso como idolatría. Cuando tienes una segunda opción, o dar los frutos del Espíritu a enojarse, eso es idolatría. Dice que le conocieron, pero no le glorificaron como a Dios. ¡Qué tremendo! Podemos estarle conociendo, pero no glorificarle como a Dios. Eso le pasó a la iglesia de Roma. Le conocieron, pero no le glorificaron. Y por eso dice: cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres. No te conformes con conocer a Dios, eso no es la vida eterna. La vida eterna es conocerle al único Dios verdadero. Ahí está la gran diferencia. Que aquí salgamos hoy, no en este congreso, ahorita mismo, reconociéndole que Él es el único, que lo que Él dice es lo que vamos a hacer, que no es cuestionable, no tengo decisión. Él es el único Dios.
No puedo cambiarlo, no puedo mejorarlo aparentemente. No puedo hacer la mitad, no puedo hacer un 90%. Si lo hacemos un 90%, quiere decir que una parte es tu decisión. Y eso no es reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Dios llamó a las 7 iglesias a que se arrepintieran. Llamó a su pueblo a que se arrepintieran. Así que no es fuera del diseño. Si Dios nos está llamando a que nos arrepintamos hoy, ya, pastor, deja tu actitud, renuncia a tu actitud. Discipulador, renuncia a tu actitud. Asistencia pastoral, renuncia a esa actitud pasiva. ¿Qué estás aparentando? Que estás haciendo las cosas y no lo haces. Grupo del pastor, que estás entreteniendo a tu pastor, haciéndole creer que sí aman el diseño cuando no se está haciendo nada. Es tiempo de que nos arrepintamos hoy. No pedir perdón solamente, es arrepentirnos. Cuando yo llego a decirle a mi pastor que mi grupo está precioso y está bonito, cuando en realidad no está ni creciendo, no está siendo transformada la gente. Renuncia a esa actitud, discipulador. Y volvámonos a Dios de todo corazón. Aleluya. Porque si no vemos a partir de aquí el resto del Congreso como el Dios único, todo lo que digamos en una conferencia, pero no es lo que Dios dice. Y no solo por este Congreso, sino a partir de aquí en adelante. Por eso Él nos está cambiando de nivel. Nos está limpiando para que llevemos más fruto. Aleluya. Nos está limpiando para que llevemos más fruto. Eso es. Por eso es que nos está santificando, está quitando la idolatría para que llevemos más fruto. Porque el mucho fruto glorifica a Cristo. Pastor, no engañes al pastor de distrito diciéndole que tu iglesia está metida en el diseño, en el modelo a seguir, cuando no lo está. No lo engañes. Hoy es tiempo de despojarnos todo eso. Aleluya. Aleluya. Pastor de distrito, mi iglesia está metida en el diseño, pero llevas 5 años con tener 3 grupos de comunión familiar. Se convirtió en ese círculo vicioso, en tu idolatría. Oh, Dios está dando espíritu de arrepentimiento hoy. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, dice la Escritura. Al decir los hombres, no está hablando del sexo masculino, está hablando de todo ser humano. Y Dios manda Misión Cristiana del Calvario, incluyendo a mí y a todos,
que nos arrepintamos en su presencia. Y que lo veamos a Él con celo santo, con respeto, con admiración. Respeto no es en la forma en que yo pueda conversar con Él, en el sentido que puedo cambiar el diseño. Yo lo puedo tratar con confianza. El diseño me dice que lo trate de tú. Usted dirá, ¿pero dónde dice? Dice que así debemos orar: Padre nuestro que estás en el cielo, que estás, santificado sea tu nombre. Ese es el diseño. Cuando yo oro de usted, estoy orando a un Dios allá, pero no aquí. El diseño dice que debo verlo a Dios como mi Dios, y por lo tanto debo orar: Padre nuestro que estás, no que está, que estás. Y algunos creemos que por respeto es que estamos tratando a un Dios que está allá. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Cantemos un coro y exaltemos su nombre. Tú, el primero, el más especial. Aleluya. El único dueño de mi corazón. El único dueño de mi corazón. No hay nadie más. Tú, el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Tú, el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Tú, el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú, el primero, el más especial, la luz que alumbra a mi alma hoy. Tú, el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Oremos y demos gracias al Señor. A las 3 menos cuarto estaremos juntos aquí, o sea, tenemos hora y media. E iniciaremos nuestra próxima reunión, ya que nos hemos extendido un poquito más. 3 menos cuarto y estaremos juntos. No 3 menos cuarto. Amén. Oremos. Padre, te decimos como Misión Cristiana del Calvario que te reconocemos como el único Dios verdadero. Y como dice el Salmo 100, reconoced que Jehová, Él, no otro, Él es Dios. Y hoy te reconocemos como nuestro único Dios. No solo como Dios, no como un Dios, sino como el único Dios verdadero. Por lo tanto, Señor, no hay nadie más como tú. No hay nadie que se compare a ti ni que te sustituya. Por eso hoy decimos como David: nadie
como tú, Señor. Y exaltamos al único Dios verdadero. Y exaltamos su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos 15 para las 3, por favor.